Ahora, el objetivo del sondeo del libro aquí es muy claro. Su perspectiva es que de pronto haya preguntas y respuestas aquí mismo, y con esto fortalecemos nuestro pensamiento, ¿sí? ¿Estamos claros? Por favor, el libro o el folleto. El folleto de Harman Teología. Y avancemos a la página 20. Página 20. Perdón, mi santo, 19, porque al final de la página 19, en la división mayor número 5, dice está universalidad del pecado. Así está, ¿no? Dice, las escrituras dan testimonio de la pecaminosidad de todo el género humano. El Antiguo Testamento declara y dice lo siguiente: porque no hay hombre que no peque. Eso está, como lo vimos en la Primera de Reyes 8:46. ¿Saben que estas fueron las palabras del sabio Salomón? Cuando Salomón estaba erigiendo el templo, ya estaba listo todo. Había hecho el lugar santísimo, estaba el sitio para las oraciones, solo faltaba la presencia de Dios que sea invitada, porque Salomón realizó el templo que David nunca pudo realizarlo. Bien dice un adagio que los que vienen detrás de nosotros traen una nueva perspectiva, nuevas ideas. A cada uno Dios nos llama, y cada uno de nosotros traemos nuevas ideas para trabajar. El rey David tuvo muchos conflictos, fue un hombre valeroso. Uno de sus principios muy importantes, en el cual yo aprecio mucho en lo personal, era su valor. Siendo un pequeño, no era experto en armas, ni tampoco era preparado para la guerra, pero sin embargo confiaba en Dios, y bajo la confianza que él tenía en Dios, la Escritura dice que pudo vencer al gigante con la ayuda de Dios. ¿Sí o no? Ahora, él siempre quiso hacer un templo para Jehová. Quizá no estaba, se puede decir, la idea plasmada en su totalidad, pero Dios llamó a Salomón a temprana edad. Mire algo, ¿no? que por eso decía que es importante sondear esta materia. En la vida y el trayecto de David no encontramos versículos en la cual David le dice: dame sabiduría, y mucha sabiduría nada más. Entonces, si no hay sabiduría, no podemos hacer o realizar ideas, planes. Los hombres que actuaron en las Escrituras han dejado una secuela de orientación para que nosotros las pongamos en práctica. Yo creo, sin lugar a equivocarme, que quizá haya muchos cristianos como nosotros aquí, que siempre le estemos pidiendo a Dios sabiduría. Sabiduría para gobernar, sabiduría para ser un buen papá, una buena mamá, sabiduría para ser un buen hijo, y sabiduría. ¿Sabe que yo le pido a Dios sabiduría para saber ministrar el dinero? Porque cuando nosotros podemos ganar poco o mucho y no sabemos ministrar, es una cosa seria. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría, sensatez para hacer las cosas bien. Y eso es una muy buena idea. Mire, ¿de dónde yo lo aprendí? Yo lo aprendí de la Biblia. Ahora, ¿qué sucedió? Si David no pudo realizar este trabajo, entonces David murió, creo que algo así como a los 80 y algo de años, rodeado de mujeres que lo calentaban nada más, y ahora ocupó el lugar. Pero antes de dar una cátedra de lo que iba a ser este hombre que ocupaba la primera magistratura, su plan de trabajo y todo lo que iba a realizar, se puso de rodillas y le pidió a Dios sabiduría. Dice: dame sabiduría, es lo único que te pido. Mire, él no le dijo
ayúdame con la comida, no sé, mira que estos guardias no me hacen caso, ¿y qué hago? ¿Los mato? No, los mando a la horca, no, solo dame sabiduría nada más. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vio en él ese corazón que estaba tan decidido, contristado, y la Escritura dice que lo hizo el hombre más sabio que haya existido aquí en la tierra. Mucho más sabio que los pensadores que existieron antes de Cristo, los griegos, tales como Sócrates, Platón y otros más, bueno, son los que más recuerdo. Mucho más sabios, porque los pensadores o sabios que vienen prácticamente desde un origen griego no fueron cristianos, siervos de Dios, o no tuvieron al 100% el temor a Dios, y algunos de ellos tristemente hasta negaron la existencia de un Dios creador. Aquellos son los que Santiago le llama que es una sabiduría animal diabólica. O sea, es sabiduría, pero es tipo animal diabólica cuando está negando la existencia de un ser creador de todas las cosas. Ahora, Dios lo dotó a Salomón de una sabiduría tan increíble. Miren, la sabiduría de él fue tan grande que fue dotado de conocimientos matemáticos, conocimientos de física, conocimiento hasta para poder gobernar y hacer un juicio, hermanos, miren, hacer juicios prácticamente equilibrados, como el que ustedes pueden recordar de la mujer que quiso cogerse el hijito de la compañera que dormía al lado, creo que usted lo ha leído, ¿no? Y mire cómo cualquiera viene y dice, ahora, ¿cómo resuelve este problema si ella dice que este es su hijo? En ese tiempo no se podía hacer exámenes de ADN para decir, bueno, este es tu hijo, ¿no? Entonces, la una dijo, bueno, hagamos una cosa, Dios Salomón, ¿no? Guardia, parte ese niño mitad por mitad y dale a cada uno su parte. Y se acabó. Pero él lo hizo, no por maldad. Él hizo, quería saber quién era realmente la mamá. Entonces, lógicamente reaccionó la progenitora, la que lo tuvo en su vientre, y dijo, no, tal caso de hácelo nomás. Entonces ahí dijo, esa es la madre, entrégale a su hijo. Fue una acción tan bella que hasta hoy aún los mundanos dicen, actuemos salomónicamente, dicen los mundanos, o sea, sabiamente, ¿no? Entonces este hombre sabio, cuando ya edificó el templo, ya estaba todo erigido, todo listo, faltaba la presencia de Dios. Y él hace una oración tan importante, y él dice, guiado por el Espíritu de Dios, que aquí en la tierra no hay hombre que no peque. Él dice así, porque cuando elevemos nuestra oración, dice, tú nos oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados, porque no hay hombre que no peque aquí en la tierra. Qué expresión tan importante, ¿no? No hay hombre que no peque aquí en la tierra. Realmente desde que el pecado salió y surgió y se estableció a nivel de todos los hombres y las masas de los seres humanos, aunque el ser humano haya tratado de excluirse, autoliberarse del pecado, hay veces le fallamos a Dios con una mala mirada, con un mal pensamiento, hermanos, que eso no lo podemos nosotros analizar, ni el brujo más usado por los demonios, que el Señor lo reprenda, puede leer el pensamiento de las personas, pero Dios, que escudriña los corazones hasta partir el alma, hasta los tuétanos, como dijo el apóstol Pablo, Él discierne los pensamientos de nosotros y Él sabe cuando le fallamos. Entonces, este hombre tuvo razón para decir, no hay hombre que no peque aquí en la tierra. Amén. Y miremos un ratito, ayúdeme con su Biblia, carga su Biblia ahí. La primera carta a los Reyes, capítulo 8, verso 46. E inmediatamente se va preparando otro hermano para leer Salmos 143, verso 2. Dice así, yo leo, por favor. si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. ¿Alguien puede leer el Salmos 143, verso 2? Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Interesante. Proverbios 20, verso 9.
corazón, limpio estoy de mi pecado. Y el libro de Eclesiastés 7:20. Por favor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Verdad? Reyes 8:46. Me contaba uno de mis profesores, bueno, al inicio de mis primeros pasitos estudiando, y dijo él que nunca se olvidaría de una anécdota que sucedió en un coliseo. El expositor de la palabra iba a hablar acerca del pecado y habían aproximadamente unas 500 personas. Entonces, él dijo, para romper el hielo, dice, ¿quién no pecó hoy? Entonces, una hermana levantó la mano. Y ella estaba con su mano levantada, pero cuando ella mira alrededor, las 499, nadie levantó su mano. Y ella se presentando, querido. Sintió vergüenza, porque quizá pensó que todo el mundo iba a levantar sus manos. Le aseguro que si, aunque yo no haya pecado ese día, aunque ese día no se haya dormido todo el día, no sé, y si preguntan quién no pecó, yo mejor no levanto la mano. Me quedo callado nomás, me quedo tranquilo, porque si hablamos de pecado, al hablar de pecado, ahora que estamos sondeando estos libros, el pecado justamente es todo lo que se aparta de Dios. Y lo hemos visto nosotros a través de Biblia, a través de materia, que la materia lo que hace no es alterar las escrituras, por el contrario, la materia nos lleva a ver cada versículo, eso es lo que hace la materia, ¿sí o no? Nos dan prácticamente la estrategia de ir a los versículos. ¿Y qué hemos encontrado en los versículos? Que lo bueno que el hombre puede hacer y no lo hace, es pecado. Entonces, ¿qué tal si ese día yo no hice nada? Estuve, de pronto hasta ayuné todo el día y salgo con mi Biblia y me voy a un aniversario o de pronto a una reunión de siervos y voy con mi Biblia y veo un mendigo y me dice, dame, no te voy a dar porque tú te la gastas en vanidad. Parece que ese mendigo de pronto sí necesitaba para un pan. Y lo bueno que pude hacer, no lo hice. Dios, así sea que Él se la gaste en sustancias prohibidas, a mí lo que me compete es lo que dice la palabra que te pide dar. Entonces, de pronto no le doy grandeza, pero aunque sea, lo ayudo con algo y voy pidiéndole a Dios, Padre, ayúdalo. No sé en qué se gastará ese dinero, pero ten misericordia de Él, pero al menos yo cumplo con lo que tú mandas. Amén. Pero si no lo hice, en ese momento fallé. El problema o el asunto no se hubiera agravado si de pronto no hubiera tenido ni un centavo. Oye, ¿sabes qué? Me hubiese gustado ayudarte, pero no tengo ahora. No tengo. Discúlpame. Al menos hasta ahí estoy salvado. Me acuerdo que una vez pasaba por el hotel Guayaquil, le había un señor viejito, no es el mendigo, porque estaba en el segundo. Y me pidió que trabajo, porque en ese tiempo trabajaba. Oiga, y avanzo así, como que la conciencia, y después digo, Señor, perdóname por no haberle dado, no la cantidad, sino la voluntad. Me regresé y le di pastor. Bueno, me fui tranquila porque ya le di. Antes de llegar a la ciudadela que yo fui, en ese tiempo, claro, no era millones, pero me encontré 10.000 sucre. 10.000 sucre, mil. ¿Verdad que sí? Así lo yo creo que era papel, no era. Sí era La papel. recompensó. Así es, eso es testimonio. ¿Te dio un testimonio? Pastor, no, una pregunta que dice. Pero si yo voy en el colectivo y suben las personas venezolanas la palabra, sube uno, le doy, sube otro, le doy, sube otro, sube caramelero, y yo no tengo que guay. No. Eso ya es miedo No, pues, caminero. Es no, que pues subí, sí. también, es que Es se que- ve la gente que necesita y va Sí, pidiendo. es que Entonces, hay yo un me comía, límite. tomé una fruta, pero ya no tengo más Es que hay un límite hasta donde nosotros Por podemos eso, dar. o sea. Hay un límite. Ya no se puede Si yo les cuento este testimonio, es cosa seria. Y estoy delante de la presencia de Dios. Me sucedió hace poquísimo. Yo no tenía mucho dinero, no tenía mucho. Entonces, en la historia parecía la suya. Estoy poniendo gasolina en el vehículo,
me disponía para ir al baño, me lavé las manos, vuelvo a ingreso y se me acerca un venezolano, un coloradito, muchacho, quizá unos 18, 20 años. Aparentemente lo vi como un drogadicto. Me acercó y yo le dije, no tengo, le dije así. Yo me quedé pensando, pero lo observé a dónde se iba y ¿sabe dónde se fue? Tenía bastantes mochilas. O sea, no era drogadicto. Este andaba todo sucio y venía viajando. Entonces me sentí redarguido y lo llamé, digo, ven acá. Y se acercó, así todo humilde. Me dice, dígame, señor. Yo le digo, ¿de dónde eres? Le dice, soy venezolano. Y ya tienes tiempo aquí. No, recién vengo llegando de Perú. Venimos viajando por el Perú, me dijo. Le digo, ¿y con quién andas? Me dice, no, vine a unirme con mi familia, pero todavía no sé ni dónde ni por dónde están. Bueno, saqué $2. Le di $2. Cuando él vio los $2, para él es mucha plata. Sí, y lo vio y dijo, muchas gracias. ¿Sabes cuántas cosas puedo hacer con esto? Se fue, me dio algo en mi corazón, como que de llorar, y dije, adiós, y casi lo dejo sin bendición. Pasaron 2 horas, 3 horas, y alguien me dio $102. Así como usted me escucha, me dio $100, estoy delante de la presencia, me dio $100, pastor, tengo una bendición para usted. Me dio un vueltito así, y yo le digo, gracias, varón, que el Señor te bendiga, Padre, bendícelo, y lo guardé. Y yo más adelante, de pronto hablo y veo, había $102, así como te me escuchas, así delante del Señor. Entonces Dios recompensa, yo di 2 y Él me dio 100. Yo di comida, me dieron comida. 100, y yo tenía unas deudas que pagar y pude pagar, mire. Pero el asunto es cuando damos de corazón, cuando sentimos dar de corazón. Ahí es cuando Dios va a bendecir. Sí. Mire, yo pude haber perdido la bendición si no lo volví a llamar, pero lo llamé y le dije, bueno. Y le hubiera dado 50 centavos, 20 centavos, pero yo dije, no, pobrecito. ¿Cuánto viene viajando y todo? Y le di $2 y él lo apreció. Y me dijo, ¿sabes cuánto puedo hacer yo con esto? Y se fue. Bueno, miremos un ratito, por favor, al final de lo que estamos leyendo. Dice que el Nuevo Testamento aún es más explícito. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Ahí sí pasamos a la página 20. No hay ni siquiera uno. Esto está, Pablo escribe en Romanos capítulo 3, verso 10 hasta el 12. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Más las escrituras dicen, lo encerró todo bajo pecado. Y Gálatas 3:22 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago vuelve y toma este tema y en el verso 2 del capítulo 3 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, esto creo que lo dice en Primera de Juan. Sí, porque Gálatas no habla No, es que Santiago. primero dice el texto bíblico y ahí viene. Ya, listo, ya. Mire, si no leo, de pronto me engañan. Ahora, el hecho de que Cristo murió por todos es una indicación de que todos somos pecadores y necesitamos su gracia salvadora. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, ¿no? Ahora, avancemos por favor ¿cómo se llama? A la división mayor número 6, donde dice la imputación del pecado. Observemos un ratito lo que significa la palabra imputación. Dice que significa atribuir o
reconocerle algo a una persona. Ese es el significado de imputación. Y a continuación dice, una buena ilustración del principio se puede encontrar en Filemón, versículos 17 y 18, donde Pablo dice de la deuda de Onésimo, y así que si me tienes por compañero, recíbeme como a mí mismo, recíbele como a mí mismo, o si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Increíble, ¿no? Este hombre Pablo le está diciendo a los siervos, bueno, Onésimo era un discípulo de Pablo, un condiscípulo se podría decir, un hijo espiritual de él, y Pablo siempre que enviaba sus cartas, antes de enviar lógicamente al obrero, él le hacía una carta, la firmaba, y en ese entonces aquel que llegaba a la iglesia, porque las cartas lógicamente tardaban mucho en llegar, no es como ahora que de pronto yo llamo a Pastor Julio y lo envío al siervo Freddy, él va a estar por allá, por favor démele un espacio para que predique, tiene una palabra para la iglesia, y ya no necesita llevar carta, solo una llamada. Entonces, pero acá era diferente, los viajes, todos tardaban días, pero el apóstol Pablo enviaba a los siervos y de una vez ellos iban con la carta. Cuando llegaban, estoy enviado del apóstol, la leían, muy bien, Onésimo, perfecto. Ahora, ese hombre lógicamente iba bajo la responsabilidad de quien lo enviaba. Como Pablo era un hombre de carácter firme y un hombre muy serio en todo, decía lo siguiente: si en algo él te falla o faltó algo, ponlo a mi cuenta, o sea, tranquilo, no te preocupes, pero es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Dando cumplimiento a lo que estamos hablando, lo que es una imputación, ¿no? Ahora, pido en el amor del Señor, hermana Maggi, por favor, de lectura al siguiente párrafo, ¿sí? Donde dice, se ven tres ejemplos de imputación en la Biblia. 1. El del pecado de Adán a la raza humana. 2. El de nuestro pecado a Cristo, al morir Él por nosotros. Y 3. La justificación de Cristo imputada a los creyentes a través de la fe en Cristo. El primero y el tercero pueden verse especialmente en Romanos 5, del 12 al 21. Este es verdaderamente uno de los más grandes pasajes de la Biblia. El versículo clave en este pasaje es el versículo 12. Por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Amén. Muchas gracias. Ahora, vamos a pensar un momentito prácticamente en el punto número 1. Dice, el del pecado de Adán a la raza humana. ¿Cómo creen ustedes que fue imputado esto? ¿O cómo se aplica la palabra imputación en la acción del apóstol, de Adán? O sea, lo que Adán hizo, eso no fue atribuido también a nosotros. Increíble, ¿no? Adán hace sus cosas y pagan y nos hace la grande a nosotros, y se la cierta. Como el agua, hoy día me llegó una planilla de $50. Yo nunca he pagado $50. Dice mi esposa, aquí pagan justo y pecadores lo que gastaron, y como no, la empresa no tiene cómo cobrarle, le cobra lo que se puede. Dios mío. Todo, en diciembre y en marzo siempre se hace. Pero ¿saben que es primera vez? Porque cree que todos ponemos arbolitos y flores de Navidad. Pero es primera vez. No digo, pero esto fue la primera vez en mi vida. Yo estoy asustado. Nosotros nos pasa así. Esta vez hubo una mala. Voy a tener que vender afuera salchichas para recortar. La gente la
recaudar ese dinero, que es fuerte, más o menos fuerte. Yo siempre pago de 20 y algo. Eso es por Sí, no verdad. poner piscina. Eso es así, eso es No bandido. tienes que obligado a poner piscina. Que le cubren a todo, puede no le cubren el agua. ¿Cuánto le sale? Todavía no sé. A mi hermano le llegó 30, a mí no me llega todavía la planilla, después de 5 días. Pero bastante Mira fuerte. dónde está. Mi plata está allá. Para que vean. Por eso le digo, aquí no nos vamos a poner piscina, ¿sabes? Dios mío, va a tener que pagar lo de otras piscinas por ahí. Para que vean. No, pastor, también ¿Qué pasa por los anteriormente la planilla de agua de nosotros ya venía cada vez más. Monza fue a la empresa, Sí, quiero hizo, digamos, hizo solicitud de reclamo y desde allí se normalizó. No, yo voy a tener que. Voy a reclamar. Sí, ya. sí, Voy a era imputar. época de piscinas sanitarias. Voy a imputar. Sí. Ah, no, impugnar, perdón. Casi digo imputar. No, voy a impugnar. Sí, la empresa. Sí, impugnar sí, ¿no? Y a poner una queja, reclamo. Y tengo que llevar las otras planillas, Sí, lógicamente. con la porque- leyenda anterior, ahí se dan cuenta. Yo la llevo a Monse para que no haga problema. Amén. Bueno, volviendo al tema, ahí hubo una imputación, ¿no? Porque el gasto de otros me lo enviaron a mí. Para que vean. Adán comete y hace sus cosas, que de hecho nadie le dijo que lo haga. Eso es lo que ya. Estaba preparado más antes para hacer el bien, sin embargo lo hizo y pagó Martita. No, todos, dijo el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero dio una alternativa. El único que puede salvar es un personaje llamado Jesucristo. Nadie más. Nadie más puede perdonar los pecados. Ahora, ojo con esto. Jesús perdona los pecados y sin embargo el ser humano seguimos pecando. Increíble, ¿no? Pero hay una diferencia, hermanos. La diferencia es que somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. O sea que reconocemos que le fallamos al Señor y le pedimos otra vez, Padre, ten misericordia, perdóname, me equivoqué hoy día, Señor. Y Él está como abogado, según la primera de Juan capítulo 2, para defendernos, a diferencia del mundo que no sabe que tiene un abogado defensor y va acumulando y acumulando faltas y faltas hasta que le pasan también la factura. Le pasan justamente todas las cosas malas que ha hecho. Amén. Bueno, entonces hemos visto aquí, gracias a Dios, que una imputación prácticamente, de acuerdo a lo que hoy estamos aprendiendo, Adán pecó y la raza humana fue culpable. Ahora, mire esto y analice conmigo. ¿Por qué justamente la raza humana es culpable? ¿A dónde se va justamente esa culpabilidad? Porque si estamos hablando de imputación, ¿no? Se supone que imputación es atribuirle a alguien, bueno, voy a ver el concepto, ¿sí? Dice, significa atribuir, ¿sí? O reconocer algo a una persona. Entonces, de pronto dice X hermano, dice, pero yo no he hecho nada, ¿y por qué me culpan de pecado a mí? ¿Cuál es la causa o su respectiva razón para realmente asegurar que esa persona que en ese momento está diciendo que es libre es pecadora? Tiene que haber una razón. ¿Cuál es? Los genes. ¿Me entiendes? Los genes de la creación. La generación, así como la generación avanza, entonces el pecado se transmite de generación en generación. Entonces, aunque el hombre, el ser humano, se justifique a sí mismo y dice, no, pero yo no soy pecador, yo no he hecho nada, basta que nuestros padres primitivos hayan pecado, la descendencia de ellos prácticamente vino trayendo consigo el germen del pecado hasta nuestros propios días. Cristo nos limpia a aquellos que aceptamos su llamado, aquellos que toca su puerta, abrimos, nos limpia de todo pecado. Quizá, como dije hace un momento, podemos fallar en una u otra cosa, pero somos pecadores arrepentidos y le pedimos misericordia, renunciamos a aquello y al menos tratamos de andar bien un buen tiempo. Y quizá de pronto tanta situación que existe, no es que buscamos
buscamos una tentación para vencerla, ni buscamos problemas. No, de pronto se atraviesan en el transcurso de nuestras vidas, pero Él es fiel y tiene misericordia para perdonarnos. Amén. Listo. Leamos por favor el siguiente. ¿Dónde nos quedamos? Allá, el pecado no empezó en Adán, ¿verdad? Solamente entró en la raza humana. ¿Así es, no? Ya. ¿Alguien puede leer esa parte? El pecado no empezó con Adán, solamente entró la raza humana a través de él. Tuvo su comienzo con Lucero, Ezequiel 28, 12 y 17. La expresión importante aquí es por cuanto todos pecaron, debido a que el tiempo verbal griego aerosta es utilizado, Ahorita. se indica como un único acto histórico que fue completado en el pasado. Amén. ¿Y qué dice Schaffer? Schaffer dice, cada miembro de la raza murió físicamente por su propia parte en el pecado de Adán, ya que un completo, único, acto histórico está a la vista. Las palabras, todos pecados, no pueden referirse a una naturaleza que resulta de ese acto, ni puede referirse a pecados personales de muchos individuos. No es que el hombre se hizo pecador. La aseveración es que todos pecaron en un tiempo y bajo la misma circunstancia. Pecar no es equivalente a se hicieron pecaminosos. Pablo no dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto Adán pecó, sino por cuanto todos pecaron. Versículo 12. Adán fue la cabeza natural de la raza humana, así que todo hombre estaba en él cuando pecó. De ahí que todos somos pecadores, porque pecamos en él. Este principio está ilustrado en Hebreos 7, 9, 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también debí, que recibí los diezmos porque aún estaba, decirlo así, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví, el padre de la tribu sacerdotal, recibió diezmo del pueblo, pero debido a que Abraham estaba en los lomos de su tatarabuelo, cuando pagó los diezmos a Melquisedec, el sacerdote del Altísimo Dios, se dice que Leví pagó diezmo a su antiguo sacerdote. Génesis 14:20. De una manera similar, la entera raza humana estaba en Adán, la cabeza natural. Cuando él pecó, de esta manera Dios imputó el pecado de Adán a cada miembro de la raza. Schaffer, otra vez fuertemente dice, nadie declararía que Leví pagó diezmo a Melquisedec conscientemente y a propósito. Sin embargo, Dios declara que lo hizo. De la misma manera, nadie declararía que cada individuo en la raza de Adán pecó en Adán conscientemente y a propósito. Sin embargo, no puede haber duda de que Dios considera que cada miembro de la raza pecó en la transgresión de Adán. En 1 Corintios 15, 22 leemos, porque así como Adán, todos mueren. En Adán todos mueren. Pero está hablando en la naturaleza de Abraham. O sea, si las personas, el mundo entero, accede a quedarse en la naturaleza de Abraham, todos morirán. Pero si hay gente que dice, no, yo no quiero quedarme en esa naturaleza pecaminosa, yo accedo a tener un nuevo cambio. Porque al recibir a nosotros a Jesús como Salvador de nuestras vidas, en ese momento se rompe la naturaleza adámica. ¿Sí sabe usted, no? En ese instante se rompe esa naturaleza adámica y tenemos un nuevo nacimiento. Y nos hacemos de una naturaleza nueva, justa, que prácticamente ya nuestros padres pasarían prácticamente, quedarían en el pasado, y ahora nuestro Padre es nuestro Dios y nos ha dado una nueva forma de vida. Amén. Entonces ahora que tenemos una nueva forma de vida, tratemos en el amor del Señor, tratemos de vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Vamos a pasar a sondear la otra materia.